La teoría general de la representación es un instituto autónomo, funcional a cualquier acto jurídico de la vida de una persona. Por supuesto, siempre dentro de los límites que establece la ley que vamos a ver a lo largo de esta clase. Pero acá la vamos a enfocar desde la perspectiva de su utilidad en materia de negocios, por tratarse justamente ese nuestro objeto de estudio. Pasemos a la filmina que sigue. Vamos a tomar como punto de partida la clase de fondo de comercio que ustedes ya han visto. Como ustedes recordarán, y la imagen les trae recuerdos, ustedes eran el empresario, el que ejercía esa actividad económica organizada y profesional sobre el fondo de comercio que era este boliche que ustedes mismos han desarrollado con tanta creatividad. Pero veamos ahora qué sucede. Pasen a la siguiente filmina. El boliche ha sido todo un éxito y entonces surge la posibilidad de abrir ese mismo boliche con la misma impronta de ustedes en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en Bariloche, donde el éxito parece estar asegurado. Ustedes son el empresario y quieren seguir siéndolo. Tienen el know-how, saben cómo repetir el éxito. Pero aparece un obstáculo. El éxito requiere gestión personalizada. ¿Cómo van a hacer para estar simultáneamente en el boliche de Mendoza, que han de conservar, en el de Cava y en el de Bariloche? ¿Cómo van a hacer para adquirir las mercaderías, llevarlas en tiempo y forma al boliche? ¿Cómo van a hacer para controlar? Y por sobre todo para mantener a la clientela satisfecha. Porque ustedes quieren seguir siendo los dueños del negocio. Van a seguir siendo el empresario en los 3 boliches. Y entonces hay que abrir la caja de herramientas, hay que buscar el encuadre jurídico. Es decir, la posibilidad de encargar a una persona que les genere a ustedes confianza y profesionalismo la realización de los actos jurídicos que deberían estar realizando ustedes mismos en ese lugar. Antes, en la antigua Roma, se llamaba el Institor Tabernae. En nuestro antiguo código de comercio se llamaba el factor. Era el alter ego del antiguo comerciante y se inscribía en el registro público de comercio, que ya no existe más como comercio. Pero ahora, con la reforma unificadora de los regímenes civil y comercial, debemos encontrar el encuadre dentro de la teoría general de la representación que veremos en la próxima filmina. Esfera de relaciones dentro de la representación. Este cuadro se va a ir formando, ustedes van haciendo clic y van a ir apareciendo los elementos. A medida que voy hablando les van a ir apareciendo los elementos y van a formar un cuadro general desde donde les va a surgir toda la dinámica de la representación. Debería quedarles claro el concepto y el funcionamiento para ir luego analizando parte por parte, pero ya van a tener un estado de situación bastante genérico como para ir comprendiendo después los conceptos a medida que los vayamos viendo. Hacemos un clic y aparecen entonces los 3 elementos tomados del ejemplo que venimos desarrollando. Como les decía, vamos a partir de un caso de la realidad, un caso económico, y luego vamos a ir viendo el encuadre jurídico de los elementos. Están ustedes, dueños del fondo de comercio, que son el empresario, están en Mendoza. Pablo, persona de Bariloche, persona de confianza, muy profesional, va a ser el encargado del fondo de comercio, es la persona que ustedes han elegido. ¿Y con quién va a celebrar las relaciones jurídicas, los negocios jurídicos? Con la gente de Bariloche que tenga que ver, que se vincule con el boliche. El DJ, el disc jockey, que es de Bariloche, los proveedores de materias primas, de mercaderías, etc. Entonces, situados los elementos del ejemplo, hagan un clic y vamos a ver el encuadre jurídico de estos elementos del ejemplo. Ustedes, dueños del fondo de comercio, el empresario, jurídicamente son el representado, son el sujeto titular del interés. Son ustedes los que tienen el interés en el negocio. Pablo, encargado del fondo de comercio, se denomina representante.
es el sujeto de la voluntad declarada. ¿Voluntad declarada ante quién? Ante los terceros con quienes celebra el negocio jurídico final. Es él el que va a contratar con el DJ, es él el que va a contratar con los proveedores, el que va a comprar el Fernet, las gaseosas, etc. Es él la persona de confianza que va a llevar el día a día del negocio en Bariloche. Y entonces, a primera vista les debería resultar algo raro, algo les debería, ustedes conocen lo que es un acto jurídico y les debería resultar un elemento extraño. Ustedes en Mendoza cuando celebran el acto jurídico, son ustedes los dueños del Fondo de Comercio, son ustedes los empresarios, son ustedes los que contratan al DJ, son ustedes los que compran el Fernet. Fíjense que ahora hay 3 personas. ¿Por qué? ¿Cómo juega esto jurídicamente? Hagan un clic. Sí, efectivamente, hay un desdoblamiento del acto jurídico. Por un lado, la fase interna, es decir, la voluntad emitida por el representado, ustedes, a través de un poder o procura, y por otro lado, una fase externa, la voluntad declarada por el representante respecto del negocio celebrado con el tercero. Es decir, otro clic. Aparece por un lado el negocio constitutivo de la representación entre ustedes, dueños del boliche, y Pablo, y por otra parte el negocio representativo, es decir, el que finalmente se termina celebrando entre Pablo y los terceros, por el cual Pablo contrata al DJ y por el cual Pablo compra el Fernet. ¿Sí? ¿Hasta acá están las órbitas claras? El primero, el negocio constitutivo de la representación, tiene por objeto, tiene por fin inmediato que ustedes apoderen a Pablo, que ustedes emitan una autorización representativa, poder o procura, para que Pablo, que es el representante, pueda emitir declaraciones de voluntad en nombre de ustedes. Ese es el efecto o el fin inmediato que persigue el negocio constitutivo de la representación, apoderarlo para que él pueda emitir la declaración de voluntad. Seguimos en el medio, el negocio jurídico con el tercero puede ser de la más variada índole, compra-venta, locación, lo que sea, y el negocio representativo es aquel que une a Pablo con el tercero. El negocio final que están buscando, ¿qué es lo que quieren ustedes en definitiva? Tener al disjockey, tener al mejor disjockey, tener el Fernet, tener el fondo de comercio funcionando. Entonces, este representante que es Pablo, celebra el negocio jurídico con el tercero en nombre de ustedes y tiene como fin inmediato concluir el negocio con el tercero. Es decir, formalizar la compraventa, celebrar esa compraventa, concluir el negocio. Si esto es así, ¿cuál es el efecto de la representación? Otro clic. El efecto jurídico es el siguiente. Los efectos jurídicos del negocio celebrado entre Pablo y el DJ se producen en cabeza de ustedes, que son el representado. El negocio se considera celebrado directamente entre el representado y el tercero. Es decir, la compra del Fernet se formalizó entre el proveedor y ustedes. El DJ ha sido contratado directamente por ustedes. La representación es ese vínculo jurídico que se genera directamente entre ustedes y el tercero. De allí la gran utilidad que tiene en el mundo de los negocios. Pueden pasar a la siguiente filmina. Ahora el concepto es fácil. Si entendieron bien la dinámica del cuadro, van a ir surgiendo fácilmente los elementos. ¿Qué es la representación? Es una situación jurídica, en virtud de la cual un individuo, Pablo, el que está en el medio, el representante, emite una declaración de voluntad para ejecutar un negocio jurídico cuyo destinatario es otro sujeto, ustedes, el empresario.
el sujeto del interés y en cuyo nombre se ha actuado, haciendo conocer a los terceros, a quienes va dirigida esa declaración de voluntad, que él actúa en interés ajeno, con la consecuencia de que todos los efectos jurídicos se producirán respecto del sujeto en cuyo interés se ha actuado. Esta es la definición que se ha considerado más completa y que ha dado Rocco. Los efectos, y acá surgen, los he puesto dentro del concepto, me estoy anticipando, pero ya lo han visto ustedes. El negocio se considera celebrado directamente entre ustedes, que son el empresario, y el tercero. Y los derechos y obligaciones emergentes de ese acto, de ese negocio jurídico celebrado por Pablo, nacen directamente en cabeza de ustedes, como si el representante nunca hubiera existido, como si hubieran celebrado ustedes directamente con el DJ o directamente con el proveedor de Fernet. Es decir, lo mismo que el negocio que ustedes hacen en Mendoza, que celebran directamente con el DJ, directamente con el Fernet. Con la única diferencia que, bueno, se han valido de este elemento que es el representante, que actuó en nombre y en interés de ustedes, pero al final del negocio él desaparece en cuanto a los efectos jurídicos, puesto que el negocio se considera concluido directamente entre ustedes y el tercero. Fundamentos, fuentes y especies de representación. Los tres elementos están relacionados. Las fuentes dan lugar a las distintas especies de representación y a su vez cada una encuentra un fundamento similar pero distinto. En la representación convencional, que es la que nos involucra en el caso de materia de negocios, este instituto autónomo surge para resolver problemas vinculados con las limitaciones de los hombres, el que acabamos de ver. Ustedes no pueden estar al mismo tiempo en Mendoza, en Bariloche y en Buenos Aires. No pueden realizar ustedes por sí solos toda su actividad. Entonces necesitan de una persona que colabore. En la incapacidad, en la representación legal, encuentra su fundamento en tener que sobreponer, soslayar la incapacidad de la persona. Y en la representación orgánica que veremos al final, para que la persona jurídica pueda exteriorizar su voluntad. Messineo encuentra el fundamento de la representación en la colaboración, en la cooperación jurídica, para que una persona pueda colaborar en los negocios de otra. Las especies ya han surgido de lo que hemos visto. Representación convencional o voluntaria, la que nos involucra, por contraposición a la representación necesaria. Vamos a la del final, representación necesaria, legal, para poder soslayar la incapacidad de la persona, orgánica, para imputar los actos de los representantes al sujeto de derecho. Puede que todavía no lo entiendan, pero para que les quede el esquema de las distintas especies de representación. La nuestra es la primera, representación convencional o voluntaria. ¿Cuál es el principio general? Y que todos los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por un representante. ¿Cuáles no? Y los que tengo que celebrar yo porque son personalísimos, intuito personae, el ámbito de las relaciones jurídico-familiares. Acá hay un tema que les he puesto que es de capacidad. Solo los actos que el representado pueda otorgar por sí mismo, dice el 362. Esto es lógico, es un corolario del principio de que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene. Yo no puedo apoderar a un tercero a hacer algo que yo mismo no podría hacer. Bueno, entonces ahora pasemos a la siguiente ficha para ver los efectos de la representación. Los efectos, ya adentrándonos en el Código Civil y Comercial de la Nación, que trata la representación desde el 358 en adelante, estableciendo lo que ya hemos visto. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. El 359 ya regula los efectos jurídicos que hemos visto y que hemos comprendido. El negocio jurídico concluido regularmente dentro de los límites de los poderes del representante se considera concluido directamente por el representado, en tanto el representante
queda desligado de todas las consecuencias jurídicas y económicas del acto. Las relaciones se constituyen directa e inmediatamente entre el representado y el tercero contratante. Es decir, las consecuencias operan en la esfera jurídica del representado, puesto que es éste a quien se le ocasionan los cambios patrimoniales, generándoseles pérdidas o beneficios. Es para ustedes la ganancia o el beneficio de aquello que contrató, aquellos negocios jurídicos que celebró Pablo en nombre y en interés de ustedes. Pero bueno, quedaría ver algún otro detalle, como por ejemplo en materia de ilícitos. Quiero hacerles una pequeña referencia. En materia de ilícitos, el representado no es responsable ante los terceros en razón de que los actos de esta naturaleza ilícita no pueden considerarse realizados en ejercicio de un poder o procura. Pero si hubiere una intención delictual en la representación, o sea, la representación es ejercida en pos de una finalidad defraudatoria del tercero, en este caso serán solidariamente responsables el representado y el representante. El programa les pide expresamente que refieran al negocio constitutivo de representación y al negocio representativo. Por eso les he reproducido el cuadro, esta vez sin animación y colocándoles en colorado las dos esferas de la representación, porque ustedes saben que el acto jurídico se ha desdoblado. El negocio constitutivo de representación, ustedes ya saben qué es un negocio en cuya virtud el representado confiere al representante el poder para emitir declaraciones de voluntad en nombre de él a través de una autorización representativa que se llama poder o procura. Determina además concretamente el contenido de esa facultad y fija los límites. Importa una autorización. Es decir, ¿qué busca el representado en el negocio constitutivo de representación? El fin inmediato es apoderar al representante, a Pablo, para que éste pueda emitir las declaraciones de voluntad en su nombre y en su interés. El negocio representativo es el que finalmente concluye el negocio, es decir, el representante quiere concluir el negocio con el tercero en nombre del representado. Es aquí donde se perfecciona el negocio final, donde se concluye el negocio, produciéndose los efectos jurídicos en cabeza del representado. Este negocio representativo, en este negocio, la declaración de voluntad emitida por el representante puede ser de la más variada índole: venta, permuta, locación, etc. Y a ella le son aplicables los preceptos propios del negocio celebrado. Es decir, este es el negocio final. Pablo contrató con el disjockey, contrató con el proveedor de las bebidas, con el proveedor de Fernet, y ese negocio se va a considerar celebrado por ustedes, que son el empresario. Condiciones propias de la representación. El programa no se los pide así, pero yo se los he organizado. Las condiciones son facultad de representar, poder o procura. Allí está lo que el programa les pide como la voluntad del representado. La segunda condición es contemplatio domini y la tercera, actuación del representante dentro de los límites del poder conferido. Aquí vamos a ver la extensión y límites y los casos de exceso y abuso de poder, como la nueva reforma que se ha hecho, se ha introducido algo novedoso, que es la representación aparente. Pasemos a la ficha que sigue. Un elemento o condición fundamental dentro de la representación es el poder o procura. Dentro de la noción de poder, la doctrina reformista alude tanto al instrumento como al acto mismo de apoderamiento. El representado otorga al representante un poder escrito, llamado procuración, en el cual lo faculta, lo apodera para que realice en su lugar, en su nombre, en su interés, una o varias operaciones jurídicas. Este
poder, además de aludir al acto de apoderamiento, se muestra como el título de la representación. Es la instrumentación de aquella situación jurídica. Otorga legitimación para obrar en nombre ajeno. Es un querer exteriorizado, un afán positivo de atraer los efectos jurídicos hacia el dominus negoti. El dominus negoti son ustedes, son el dueño, son el empresario, aquel en cuyo interés se está actuando. Una pregunta o una inquietud frecuente es si debe ser aceptada. Esta procura poder requiere contener la aceptación. Por lo general no contiene la aceptación, pero esta resultará tácita en la práctica por el hecho de que el representante lleve a cabo los actos que se le han encomendado. La forma 363 del Código Civil y Comercial de la Nación. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Ya lo hemos visto, la representación es accesoria de este acto que constituye el negocio representativo final. El principio, ¿cuál es? La libertad de las formas. La libertad, tengan en cuenta esto, salvo que el acto para el cual está siendo otorgado, ejemplo, les he puesto yo, compraventa de un inmueble, porque en este caso se requiere escritura pública, la ley prevea una formalidad específica, la escritura pública, en cuyo caso esta formalidad específica deberá cumplirse para el acto de apoderamiento también, dado que, como hemos dicho, es accesorio. Pasen a la filmina siguiente. La voluntad del representante. Bueno, ustedes ya a esta altura de la clase están en condiciones de poder deducirlo. ¿A quién se le exigirá plena capacidad? ¿Al representado o al representante? Y hay que pensar en los efectos jurídicos. El 364 establece, en la representación voluntaria, el representado, se los pongo así enfatizado, exagerado y se los exagero también en el audio para que puedan distinguirlos con facilidad. El representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. Además, ya hemos visto que debe poder otorgar el acto por sí mismo. ¿Pero qué hay del representante? Y respecto del representante, la ley solo exige o solo pide, es suficiente el discernimiento. Situación que se adquiere, ustedes ya lo saben, a partir de los 13 años para los actos lícitos. ¿Cuál es el fundamento? Y ustedes lo entienden, los efectos jurídicos. La representación es un vínculo que une al representado con el tercero. Una vez que el representante actuó dentro de los límites del poder, sin exceso, desaparece y los efectos jurídicos unen al representado con el tercero. Entonces es lógico que se ponga énfasis en la capacidad del representado. Sin embargo, el 365 pone foco en los vicios de la voluntad del representante, al establecer que el acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad está viciada, aclara Jorge Mossetti Turraspe, por error, dolo, violencia, lesión subjetiva objetiva. Pasemos a la ficha siguiente. Contemplatio domini. También es otra condición fundamental o exigencia en la teoría general de la representación. El representante tiene que hacer saber a los terceros con quienes contrata que el negocio se celebra en nombre de otro, que su declaración de voluntad tiende a satisfacer un interés ajeno. Es decir, la contemplatio domini es una manifestación dirigida al tercero con quien se realiza el acto, de que el negocio no es del representante, sino de la persona por quien él actúa, y de que, por lo tanto, este obra solo en concepto de tal, sin intención de quedar vinculado ni de responder por dicho acto. ¿En qué momento tiene que darse la contemplatio domini? Y ser simultáneo o anterior al momento que se celebra el negocio representativo. Forma. Venimos dentro del la misma línea de pensamiento, que es la libertad de las formas. Ya lo van a ver, les va a quedar más claro más adelante cuando vean la representación aparente.
No siempre es necesaria una declaración solemne o formal de actuar en nombre ajeno, ya que también se admite que esta situación sea inferible de las circunstancias que acompañan el negocio, como la relación habitual en nombre del representado, el lugar de contratación, etc. En caso de duda, queda obligado el representante. Si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que se ha procedido en nombre propio. Pasemos a la ficha que sigue. Actuación dentro de los límites del poder. Sí, a esta altura pueden ir a tomar una aspirina porque esta ficha es demasiado pesada. Bueno, no, la idea ha concentrado mucha información, pero lo consideré necesario para que les quede todo junto dentro del mismo esquema y puedan distinguir con facilidad las diferentes situaciones que se pueden dar. Entonces, el 266 establece: cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. Ya lo hemos visto porque es el efecto propio de la representación. El representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado de algún modo el negocio. Ya lo hemos entendido, las consecuencias de la declaración de voluntad del representante emitida en nombre del representado se imputan al representado en tanto se actúe dentro de los límites de la representación. Acá van a ver un paralelo que más adelante van a entender mejor cuando vean sociedades con el artículo 58 de la Ley General de Sociedades. El representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, es decir, debe actuar dentro del marco del poder. Bueno, pasemos entonces al otro punto, que es la extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para la ejecución. Estamos también dentro de lo mismo, dentro de la órbita de lo mismo, puesto que, dice Lorenzetti, el objeto para el cual se ha otorgado la representación determina las facultades que se le han conferido al representante conforme a lo que es de uso y según las reglas de la buena fe. Ello, aunque tales facultades no se hallen explícitamente mencionadas y en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida. Es decir, el principio es una mayor amplitud en el campo de la libertad de actuación. Pero ¿qué hay de las limitaciones? Cuidado con esto porque pueden existir limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si éstos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia. Acá les voy a dar un ejemplo para que no se les complique tanto la diferencia entre las distintas situaciones. Una limitación podría ser, por ejemplo, que a Pablo, al encargado del boliche de Bariloche, se le haya colocado una limitación en la procura o poder, y es que no puede gastar más de 200. Él contrató con el disc-jockey y gastó 300. La pregunta es, ¿se le puede oponer al disc-jockey esta limitación para no responder? Decir, mire, acá dice que puedo gastar hasta 300. Y bueno, si el representado o el representante pretenden oponer al tercero contratante los términos del poder donde constan las facultades del representante, sobre todo supuestos en que el representado no autoriza la actuación en su nombre, que limitó la misma, o más aún cuando se extinguió el poder, deben asegurarse que el tercero conozca dichas actuaciones, dichas situaciones. De lo contrario, no será nulo el acto, pero será inoponible, subsistiendo sus efectos solamente entre representado y representante. Todo esto es un efecto
de todo lo antedicho. El derecho de ver que la ley impone al tercero de exigir que se le exhiba el poder o procura, a los efectos de autoinformarse, ya que de manera expresa la ley sostiene, la ley prescribe, que serán también oponibles las situaciones descriptas cuando el tercero hubiere podido conocerlas actuando con la debida diligencia. Bueno, ahora pasaremos a exceso de poder, diferencia con el abuso de poder. Se los he puesto ordenado con letras grandes y en forma comparativa para que no se confundan. Cuando hay exceso de poder, no hay representación. El programa les dice falta de representación. Bueno, es el exceso de poder. ¿Y qué es el exceso de poder? El representante actúa, y se los he puesto en mayúscula, fuera del ámbito de sus facultades. Por lo tanto, sus actos no son imputables al representado. Un ejemplo, y Pablo, acuérdense que está en Bariloche y compró un barco. ¿Qué tiene que ver el barco con el boliche? Como está en Bariloche y hay centros de esquí, compró aerosillas de esquí. ¿Qué tiene que ver con lo que está dentro de sus facultades? No tiene nada que ver, o sea, ha actuado fuera de sus facultades. Por lo tanto, no le es imputable al representado. ¿Qué es el abuso de poder? Cuando hay abuso de poder, sí hay representación. El representante en este caso ha actuado dentro de sus facultades, pero lo ha hecho abusivamente, contrariando la buena fe, las buenas costumbres, distorsionando el encargo. En este caso, un ejemplo podría ser: ¿está dentro de sus facultades comprar bebidas? Sí. ¿Suministros? Sí. ¿Él habitualmente compra el Fernet? Sí. O sea, está dentro de sus facultades, pero ha comprado 200 cajas de Fernet porque si compraba 200 le regalaban 10 a él. Y entonces, ¿qué pasa? Ha actuado abusivamente dentro de sus facultades, pero abusivamente causándole un perjuicio al representado. ¿Qué sucede entonces? El representado queda obligado, a diferencia del caso anterior del exceso de poder, pero puede exigirle la reparación del daño causado. Bueno, espero que lo hayan entendido y si no, pasen la filmina varias veces hasta que puedan distinguir las distintas situaciones. Ahora pasamos a la que sigue. Representación aparente. Esta norma es fundamental en materia de tráfico mercantil y fundamental en materia de consumidores. Se nota la gran influencia de la normativa que protege a los consumidores. Y establece: cuando alguien ha obrado de manera de, se los coloco en colorado y diferentes colores para poder dejarles bien clara la diferenciación de cada parte de la idea. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. A tal efecto se presume: quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de éste. Los dependientes que se desempeñan en un establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. Los dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio, otorgando el pertinente recibo. Piensen en ejemplos de los casos que ya estamos viendo. Piensen en el caso de Bariloche. Llega el vendedor o el encargado de proveer el Fernet. Entra al boliche, le dicen: pase por acá, hable con el encargado. Entra al lugar del boliche, ve la oficina, encargado, habla con Pablo: déjeme el Fernet acá, venga la semana que viene que se lo pago. A la semana siguiente llega y están ustedes, el Dominus Negotii, el empresario.
y le dicen, yo no sé quién es usted, no sé con quién contrató, yo soy el dueño del negocio. ¿Les parecería justo? ¿Les parecería correcto? Bueno, más aún, piensen como consumidores. Si esta norma no existiera, ¿de cuántos abusos podrían ser víctimas? Piensen que van a comprar un pantalón y entran a un shopping. Entran a un shopping, buscan la marca Levi's, el local dice Levi's. Ingresan, hablan con el dependiente, con el encargado del negocio o con la persona que está en el establecimiento, el vendedor, eligen la mercadería, se la prueban, la pagan, salen y resulta que la mercadería es falsa, no es Levi's o no sirve, está rota. Cuando vuelven, los atiende otra persona que les dice ser el dueño y desconoce la situación, puesto que quien los atendió en aquel momento no estaba facultado para hacer ese tipo de operaciones, no estaba facultado para venderles la ropa. ¿No les parece también que es injusto? ¿No les parece que una norma debería protegerlos? Bueno, he aquí la norma. Una norma sin dudas de una gran trascendencia para la protección de los consumidores y en general para el tráfico jurídico y mercantil. Como señala Lorenzetti, la contratación moderna basada en la publicidad, en la inducción y en la aceleración del tiempo, en esta situación, la confianza es un lubricante en las relaciones sociales. Como ustedes pueden apreciar, el tráfico propio del mercado llevó al legislador a tener que tutelar la apariencia como una nueva fuente de representación y a incorporar de manera expresa 3 situaciones fácticas en las que no hace falta el otorgamiento de poder de manera convencional, pues se dan los requisitos que ya hemos mencionado. Es decir, se reconoce a la apariencia suficiencia para originar representación, pues surge de la actividad misma, la que crea la apariencia que hace creer razonablemente que existe representación. ¿Y qué es la razonabilidad? La exigencia de razonabilidad implica la creencia hacia el tercero de que actuaba con el representante de otro y que esto haya surgido de las circunstancias del acto de forma natural, naturalmente. ¿Qué pasa con la apariencia? La apariencia da poder de representación. A diferencia del falsus procurator, en este caso el dominus negoti, es decir, ustedes, el dueño del negocio, el empresario, con sus actos tácitamente, con sus acciones, con sus omisiones, ha contribuido a crear la apariencia. Ustedes mismos dejaron a Pablo dentro del lugar, ustedes mismos permitieron esa circunstancia. Entonces, la base de esta situación en la que los terceros pudieron confiar razonablemente es lo que va a hacer que la apariencia ahora sea una fuente de representación. Esta línea además es seguida por la doctrina que admite que el efecto representativo se produzca aún en ausencia de una expresa contemplatio domini, como es lógico y como es razonable. Los temas que van a ver en esta ficha los pide el programa, pero los quiero pasar rápido para no distraerlos, no desfocalizarlos, porque las filminas que vienen son muy importantes a los efectos de cerrar la idea de la representación. Por eso luego ustedes lo pueden ver con el código, lo pueden profundizar. Yo se los voy a mencionar de manera escueta para poder completar el esquema general. El representante puede sustituir el poder en otro. La prueba. Ya se lo imaginan, la prueba por excelencia es el poder o procura, pero también puede resultar de las circunstancias del negocio al cual la representación va unida. Fin de la representación, luego ustedes miran el artículo bien y pueden profundizarlo. El poder se extingue por cumplimiento de los actos encomendados al apoderado, muerte del representante representado, revocación efectuada por el representado, renuncia del representante,
declaración de muerte presunta del representante o representado, declaración de ausencia del representante, quiebra del representante o representado, pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado. Bueno, ahora pasemos a las últimas filminas que me parecen muy importantes. Diferencia con otras figuras, se los pide el programa. Yo agrego, luego de la reforma, diferencia e interrelación, integración y combinación con otras figuras, puesto que, como dice Lorenzetti y enfatiza Borda, lo usual ahora es que mandato y representación vayan juntos. Más aún nos importa luego de la derogación del Código de Comercio que establecía la figura del factor. Lo cierto es que la doctrina distingue nítidamente representación como una situación jurídica, mandato como un contrato que le puede servir de fuente y que de hecho generalmente, usualmente es la fuente de la representación, y el poder como la instrumentación de este contrato y de esta situación jurídica. El mandato se contempla tanto como contrato en su forma civil como comercial, recuerden ustedes la reforma unificadora, y cuando existen consumidores se aplican las normas relativas a los contratos de consumo. Ustedes tienen puesto en su ficha, hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Mandato con representación, mandato stricto sensu. El mandante confiere poder para ser representado y le son aplicables las disposiciones previstas en materia de representación. Todo lo que hemos visto hasta ahora será aplicable en forma directa al mandato con representación. En nuestro caso, el caso de Pablo, el mandato es esencialmente representativo. La doctrina moderna concibe como regla que el mandato es representativo, como excepción al mandato no representativo. La doctrina de la época del Código de Comercio establecía una distinción muy clara. Decía, cuando hay mandato está la facultad de deliberar, de poder discutir las condiciones del negocio. Cuando hay representación, existe la facultad de concluir el negocio. Y bueno, este es nuestro caso, mandato con representación, facultad de deliberarlo, de discutir las condiciones de la negociación y además de concluirlo. Todo ello en nombre e in interés del representado o del dominus negoti. Pasemos entonces al mandato sin representación. El mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante. El mandante no queda obligado respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. Es el caso del comisionista. Piénsenlo así, con el ejemplo lo van a entender mucho más claro. Ustedes quieren vender una casa y entonces contratan a un comisionista. ¿El comisionista qué hace? Va a buscar al comprador, va a discutir, va a deliberar el negocio, va a llevarlo a la casa, le va a decir, mirá, la casa es relativamente nueva, las cañerías están recién colocadas, las paredes son de buena calidad, el precio que querés pagar es muy bajo. Va a discutir, va a deliberar, pero no lo va a concluir. Llegado el momento, son ustedes quienes van a cerrar definitivamente el negocio. Bueno, luego la ocasión de obra es fácil. En la ocasión de obra el objeto es la ejecución de actos no jurídicos. Y ahora entramos ya, la ocasión de servicios, ya entramos en instancia de práctico. Recuerden que esto es un trabajo práctico y ustedes tienen que empezar a aplicar los conocimientos. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. No nos sirve de nada darles información porque está en los libros. La ocasión de servicio van a tener que averiguarlo porque es muy fácil, está en el código, está en cualquier manual o se deduce fácilmente. La ocasión de servicio sin representación, les voy a dar yo el ejemplo.
Y luego ustedes me van a decir cuál es el caso con representación. Locación de servicios sin representación es la relación que existe entre la sociedad anónima y sus gerentes, los del 270, no importa ahora el número. Un gerente técnico que no forma parte del directorio. Son esos gerentes que ustedes conocen, el típico gerente que está encerrado en las oficinas y que trabaja de la sociedad para adentro. Ese vendría a ser una locación de servicios sin representación. Ustedes me dirán, y lo van a transmitir en el foro de discusión, cuál es el caso de locación de servicios con representación. Pasemos ahora a la última parte que es importante que tengan claro y por eso necesito que todavía conserven las energías. Bueno, hemos llegado a la representación orgánica, un tema muy importante en materia societaria. Ahora va a quedar esbozado, puesto que me encuentro con un vacío, un escollo inicial. Ustedes no conocen el concepto y la dinámica societaria. Tampoco conocen la teoría del órgano, que es fundamental a estos efectos. Por ello recurriré a una expresión gráfica por analogía al caso de análisis nuestro. Ustedes recordarán la elección del Papa, el Papa Francisco. ¿Cómo se hizo? Y se reunieron todos los cardenales, los que eran papables, o sea que podían ser elegidos y elegir, se encerraron en la capilla Sixtina, conclave, se encerraron en el cónclave, deliberaron, discutieron, votaron, salió humo blanco, habemus papam. La pregunta es, ¿quién eligió al Papa? Algunos dicen, ¿y los cardenales que votaron a favor de Bergoglio? No, todos los cardenales, los que votaron a favor, los que votaron en contra y los que se abstuvieron. No. La respuesta es, al Papa lo eligió Dios, la voluntad divina. Pero ¿qué sucede? Que Dios no tiene órganos, no puede actuar. Entonces se valió de los cardenales, que fueron los que actuaron como órganos. Son los órganos a través de los cuales Dios pudo expresar su voluntad. Bueno, lo mismo ocurre en materia societaria. En la sociedad ustedes van a ver la estructura societaria, que se las tengo que hacer muy escueta. La sociedad nace de un contrato que da nacimiento a un sujeto de derecho que se organiza en forma de empresa. Ese contrato es un contrato asociativo, plurilateral, de organización y personificante. Personificante porque da nacimiento a este sujeto de derecho, distinto de los socios que celebraron el contrato. Y en cuanto habla de contrato de organización, dice Brunetti, alude a la organización económica, a la empresa. Y cuando habla de organización jurídica, refiere al nacimiento de órganos, unifica la voluntad y la acción, porque tiene que actuar a través de órganos la sociedad. Los órganos tienen competencia. ¿Y cuáles serían? Y bueno, órgano de gobierno, donde se forma la voluntad social, órgano de administrador, donde se ejecuta la voluntad social, y dentro del órgano de administración identificamos al de representación, que es el que exterioriza la voluntad social, la que obliga a la sociedad frente a terceros, y es allí donde nos vamos a detener. Les recuerdo que lo hemos visto, que nuestro Código Civil y Comercial habla o llama representación orgánica aquella que surge o que tiene como fuente a un contrato de sociedad en donde se designaron a los administradores originarios o un acto asambleario donde se designó a los posteriores. Les recuerdo que siempre voy a hablar de anónima para simplificar los ejemplos, porque si tenemos en mente todos los tipos sociales al mismo tiempo, esto va a llevar a confusión. Piensen en sociedad anónima. Bueno, entonces ahora hagan clic en la pantalla para que les aparezca el primer elemento que quiero que vean, que es el sujeto de derecho. El contrato de sociedad da nacimiento a un sujeto de derecho. Nuevamente clic. Ese sujeto de derecho se vale para actuar de órganos, lo hemos dicho, que tienen competencia. Y entonces, para vincularse con los terceros, se vale de este representante orgánico.
Pero ¿cómo es la dinámica de la representación en materia societaria? Hagan clic, ya lo van a imaginar. Nuevamente clic, efectivamente. No existe desdoblamiento del acto jurídico, no existe la faz interna, la voluntad emitida por el representado en poder y procura, ni la faz externa, voluntad declarada por el representante respecto del negocio celebrado con el tercero. ¿Por qué no existe? Hagan nuevamente clic. El sujeto de derecho y su representante orgánico constituyen un único centro de imputación normativo. Nuevamente clic. El representante, entre comillas, es un funcionario de la sociedad, es su mano, es la sociedad misma actuando. Nuevamente clic. Cuando firma el presidente de la sociedad anónima, 268 es el representante orgánico de la sociedad anónima, cuando firma el presidente de la sociedad anónima, quien firma es la sociedad. Otro clic. Por lo tanto, no existen dos esferas internas ni dos negocios, ni el constitutivo de representación ni el representativo. Siempre que actúa el representante orgánico, actúa en forma directa la sociedad. Otro clic. Por eso se ha dicho que no es exacto hablar de representación, sino de función de manifestación vinculante de la voluntad social frente a terceros. Bueno, esto les va a quedar más claro cuando vean la lectura obligatoria del doctor Alegría, que habla de representación orgánica, pero necesito que les quede esbozado al menos este esquema gráfico a los efectos de poder seguir y ver la última filmina, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, hemos llegado a la última filmina y comienzan a pensar en términos de trabajo práctico. ¿Quiénes lo reconocen? Les he buscado una sociedad argentina que supongo los millennials deberían conocer, Mercado Libre. Su presidente fue, su creador y presidente, pero me interesa focalizar presidente, Marcos Galperín. Supongamos que sigue siéndolo porque fue muy conocido, así que a los efectos de este ejemplo voy a suponer que sigue siendo el presidente del directorio. Cuando firma Marcos Galperín por Mercado Libre, ¿quién firma? ¿Marcos Galperín? No, firma Mercado Libre en forma directa. Obliga a la sociedad en forma directa. Pero ¿qué sucede? Que Mercado Libre es muy grande, tiene una estructura societaria empresarial muy grande. Hagan clic y van a ver que aparecen los gerentes. El primer gerente es un gerente técnico administrativo que está encerrado y que lo único que ve son números. El gerente 2 es el gerente de recursos humanos. Diagnostica situaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, hace falta una persona que sea especialista en marketing digital, en marketing de redes sociales, y entonces él contrata con los headhunters, que son los que proveen el personal. Él trata con los posibles candidatos y termina él contratando directamente a la persona que va a ocupar ese cargo. Se imaginarán que no va a bajar Marcos Galperín a firmar cada uno de estos contratos. Lo van a ver a diario en materia societaria, por eso el ejemplo no es caprichoso. El gerente número 3 es un gerente de producción, pero además es el encargado de comprar los suministros, los insumos tecnológicos, computadoras, software, etc. Ha estado negociando un software de $300.000 y luego de liberar y de negociar se lo dejaron en 250.000 y concluyó exitosamente el negocio. Entonces ahora yo les voy a pedir que saquen la caja de herramientas, hagan un nuevo clic y empezamos con el práctico. ¿Cuál es el encuadre jurídico de los gerentes 2 y 3 habida cuenta de lo que hemos estudiado? Ingresen en el foro de discusión que ya les ha quedado armado, coloquen su respuesta e interactúen entre ustedes. Me interesa ver cómo
se responden unos a otros y cómo intercambian ideas. Por sobre todas las cosas, recuerden que la imaginación siempre es más importante que el conocimiento. Espero que les haya gustado y que los disfruten. Nos vemos en el foro.